vuelta al mundo. Es un placer para nosotros tener al doctor Pablo Bove, analista de política internacional. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Ezequiel? Qué placer estar realmente contigo, compañeras, compañeros del Canal 13, Teleaudiencia Federal. Un privilegio también acompañarlos en esta tarde. Muy bien, ¿cómo ha pasado el fin de semana? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien, conociendo mi cuerpo en las puertas de alguna gripe. Ah, mira usted. Porque ya empiezan las características propias de una gripe. Es que los cambios de temperatura. Claro, cambio de temperatura, sí. Pero bueno, paciencia. Sí, está bien. Bueno, nos vamos a Siria, Pablo, un hecho sin precedentes, ¿no? Exactamente. Le comentamos a la teleaudiencia un partido político, el Ba'ath, que se llama Partido del Renacimiento Socialista Árabe, que gobernaba desde hacía más de 50 años con la dinastía de la familia al-Assad. Primero el brigadier Hafez al-Assad, y luego alguien que nunca pensó en ser presidente, Ezequiel, sí. Un oftalmólogo que estaba en Londres ejerciendo, pero le dicen, mira, ha muerto tu hermano mayor y vos sos el de la línea sucesoria, así que tenés que venir a hacerte cargo. Claro. Asume la presidencia. Bashar al-Assad, que supuestamente iba a traer aires nuevos, aires occidentales, una democratización del país, según lo que dicen sus defensores, quedó víctima del cepo del partido Ba'ath y continuó, pero acentuó la política represiva de su padre al extremo de que fue una represión indiscriminada en una de las ciudades del sudoeste del país, la que generó un levantamiento en 2011 que dio lugar a una guerra civil que no sabemos si ha terminado o si va a seguir. Ahora, la pregunta que cualquiera puede hacerse: aguantó 13 años. Inclusive, si vos me hubieras preguntado hace una semana qué pasaba, yo te hubiese contestado que al-Assad tenía prácticamente, salvo el norte y el este del país, nuevamente controlado. Sin embargo, en 10 días cayó. Causas pueden ser varias. La más importante probablemente pueda ser, aunque parezca mentira, que Israel destruyó la capacidad ofensiva del movimiento chiita libanés Hezbollah, y eso ha hecho que el movimiento Hezbollah, que era la infantería de al-Assad en Siria, se replegara al Líbano para contrarrestar los ataques israelíes en contra precisamente de este movimiento, que lo obligó a Hezbollah a ir detrás de las líneas de la ONU, a 40 kilómetros del límite con Israel, arriba del río Litani. Esto generó que ni Rusia ni Irán, esto es llamativo, Ezequiel, ni Rusia ni Irán corrieron a defender a al-Assad, o por lo menos no fueron en la velocidad necesaria. Y 3 grupos, porque la gente me está diciendo, pero los guerrilleros, no es un solo grupo, Ezequiel. Claro. Primero, el movimiento apoyado por Turquía es laico y es el Ejército Libre de Siria. Está en Idlib. Idlib es una provincia limítrofe con Turquía. Si nosotros vemos el mapa de frente, al noroeste. Segundo, la filial, podemos decirla, no me gusta utilizar esta palabra, pero de Al-Qaeda en Siria. El movimiento Al-Nusra, que está comandado por quien aparece como el líder nuevo de Siria, Mohammed al-Golani, que es un movimiento sunita, religioso, islamista. Tercero, los kurdos en el este. Si vos me preguntás rápidamente qué pasó, yo te diría que las propias Fuerzas Armadas, que se fueron convirtiendo los últimos 10 años en fuerzas casi heterogéneas, muy mal armadas, muy mal pagadas, se iban pasando a la fuerza de los rebeldes. En segundo lugar, un pueblo harto. Un pueblo harto de la represión, donde, es cierto, Bashar al-Assad era laico, pero, es decir, no perseguía a los religiosos. Pero más vale que no te sentaras delante de una foto de al-Assad, porque te metían preso en cárceles que eran una tortura. Niños presos. Y aquí lo que aparece es que Turquía, que vas a leer en todos los medios que es la gran vencedora de todo este proceso, en realidad es vencedora no por quien pueda aparecer como gobernando Siria, sino porque aparece Erdogan como el gran titiritero de un nuevo Medio Oriente. Hoy escuché en un medio que decían, el que está contento es Israel. No, Ezequiel. Israel está preocupado. Porque una cosa era al-Assad, que es un carnicero, que era un dictador salvaje, pero con el cual Israel tenía códigos. Es decir,
¿qué decían los israelíes? Es nuestro enemigo, pero es el enemigo que queremos. ¿Por qué? Porque había códigos. Es decir, luego de la fracasada guerra de Hafez el-Assad, su papá, con la guerra del Yom Kippur de 1973, y que permitió que Israel ocupara el monte Golán, nunca más Siria volvió a atacar a Israel. Es decir, Siria sabía hasta dónde le apretaban los zapatos. Entonces, fíjate vos que Israel bombardeaba cíclicamente posiciones iraníes en Siria, pero Siria no contestaba. Ahora, es cierto, al-Golani, el nuevo líder, aparentemente, no lo sabemos, de Siria, ha dicho que terminó la pesadilla, que bienvenidos a la libertad, a la democracia. Permitime que tenga dudas, porque alguien que hasta hace tan poco, unos meses, decía que a los herejes y traidores sionistas había que eliminarnos del mapa, yo no puedo creer que de la noche a la mañana se haya transformado en un demócrata. Pablo, ¿Rusia e Irán serían los grandes perdedores? Los grandes perdedores, lo has dicho en una frase. ¿Por qué? Por razones distintas. Rusia porque pierde su influencia en una zona en la que voluntariamente Estados Unidos había abandonado hace varios años. Pero además, Rusia tiene una base sobre el Mediterráneo Oriental. No sabemos cuál va a ser el futuro. De todas maneras, hubo todo un baile de sombras que a los guerrilleros no les va a pasar desapercibido. Rusia no fue en apoyo urgente de al-Assad en los últimos días. En cambio, Irán pierde el camino directo al Líbano. Por lo tanto, aquí hay dos grandes también derrotados que son Hezbollah y Hamas, a través de la pérdida de influencia directa de la República Islámica de Irán. ¿El futuro de Oriente Medio lo tiene Turquía? Qué buena pregunta. La tapa del diario catalán La Vanguardia titula de la forma en que lo has dicho, que Erdogan tiene la llave a través de Turquía del futuro del Oriente Medio. ¿A través de qué? Porque él aspira a ser una especie de nuevo sultán, aspira a ser la voz del Islam. No te olvides de que él es turco y no es árabe. Si vos a un árabe le decís turco, más allá de en Argentina, somos todos argentinos, pero te aseguro que la puedes llegar a pasar mal. Él aspira a ser la voz del Islam sunnita y concretamente, te agradezco nuevamente la pregunta, limitar la creciente influencia de Arabia Saudita, Kuwait y Qatar. Bien, bueno, un dato muy interesante. Hay que leerlo en clave, como lo estás explicando claramente. Respecto a Ucrania, Pablo, consultarte de este acuerdo político, ¿no? Entre Estados Unidos, Rusia. Te hago una pregunta. Si yo te digo que Ucrania y Siria fueron una moneda de cambio. A ver, señores televidentes, no he tomado antes de venir. Les comento por qué digo esto. Hay fuertes rumores que indican que Rusia pactó con Estados Unidos el cese de la ayuda a Ucrania. De hecho, llamativamente, Zelensky acaba de decir hoy que tiene una propuesta para el fin de esta guerra a cambio de entregar la cabeza de al-Assad en Siria. Si yo te diría que esa puede ser una de las alternativas de cómo Vladimir Putin, que es un hombre sin sentimientos y sin códigos, entregó Siria a cambio de que Estados Unidos entregue Ucrania y que la Unión Europea mide para otro lado, lo vamos a ver sobre la marcha. Sin embargo, hoy te digo, concretando tu pregunta, que aparece Ucrania como una de las grandes derrotadas en este camino. Qué bárbaro. Hablando de Estados Unidos, Trump ya empieza a generar promesas, ¿no? De indultos. Es que Don Biden abre el juego al haber indultado a su hijo. Entonces, ¿qué dijo Donald Trump? Si vos indultaste a tu hijo, entonces el día que yo asuma, 20 de enero, voy a indultar a todos los que están presos por la toma del Capitolio. Y bueno, gracias Joseph Biden por debilitar la democracia norteamericana y darle argumentos a este muchacho que no es precisamente un adalid de la democracia. Me refiero a Donald Trump. Seguramente va a ser una nueva agenda para el año próximo, pero ya la agenda internacional de Estados Unidos ya la tiene medianamente definida, ¿no? Totalmente, totalmente. Abandono de la OTAN o cese de colaboración con la OTAN, un fuerte apoyo a Israel en todo lo que sea accionar en Gaza, accionar en contra del Líbano. También hay que ver lo que pueda pasar en Siria dentro de las futuras políticas de Donald Trump. Donald Trump ya lo ha dicho. Si Hamas no entrega a los rehenes antes del 20 de enero, él dijo, el Medio Oriente será un infierno. Mi pregunta es, ¿no lo es ya?
La última, y esta está fuera de la estructura, pero ¿cómo se posicionará países como los nuestros, la Argentina, Brasil, ante este escenario internacional? Qué buena pregunta, porque hay una muy grande población descendiente de sirios y de libaneses. Yo soy uno de ellos, tanto en Argentina como en Brasil, como en Chile, como en Uruguay, como en Paraguay, como en Colombia, como en Venezuela. Uno, si me llamaran para asesoramiento, uno diría prudencia. Obviamente, manifestar solidaridad con un pueblo reprimido durante 50 años por una dictadura, albergar la esperanza de que la caída de al-Assad pueda abrir las puertas de la democracia, pero no salir a festejar como están haciendo algunos gobiernos. Te diría más, no sé si hay motivos para festejar. Pablo, gracias como siempre. Por que favor. tengas una buena semana. Lo mismo para vos, para Teleaudiencia y para casi todos en el Control Central. Continuamos.